Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y si no es así, prometo que vamos a ponerle un poquito de emoción y energía con el tema que les traigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que a muchos nos apasiona, el voleibol turco. Y no solo eso, vamos a hablar de dos figuras icónicas, dos leyendas que han cautivado nuestros corazones dentro y fuera de la cancha. Prepárense porque vamos a hablar de Neslihan Demir y Burak Kicilan. Así es. Juntos otra vez. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, se preguntan qué está pasando con esta pareja dinámica. Antes de que nos metamos de lleno en este tema jugoso, déjenme recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de mi contenido sobre voleibol, deporte, chismes deportivos y todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo deportivo, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Confíen en mí, siempre estoy preparando cositas interesantes para ustedes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, entremos en materia. Neslihan Demir y Burak Kicilan. Dos nombres que resuenan con fuerza en el voleibol turco e internacional. Neslihan, una de las mejores jugadoras de voleibol de todos los tiempos, con una carrera llena de éxitos, reconocimientos y por supuesto, una legión de fans que la adoran. Burak, un talentoso entrenador que ha demostrado su valía y ha trabajado con equipos de primer nivel. Ambos figuras clave en el desarrollo y la popularización del voleibol en Turquía. Y como muchos saben, fueron pareja. Su relación capturó la atención de los medios y los fans. Eran la pareja dorada del voleibol turco. Pero como en la vida, las cosas cambian, las relaciones evolucionan y eventualmente tomaron caminos separados. ¿Pero qué significa este juntos otra vez del título? ¿Acaso han retomado su relación sentimental? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde tenemos que separar un poco las cosas. No, hasta donde sabemos, no han retomado una relación romántica. Pero sí están trabajando juntos. Hace poco se anunció que Neslihan se ha unido al cuerpo técnico de un importante equipo de voleibol femenino en Turquía. ¿Y adivinen quién es el entrenador de ese equipo? Sí, lo adivinaron, Burak Kicilan. Esta noticia ha causado un revuelo enorme en el mundo del voleibol. Imagínense la dinámica, la química, la experiencia que pueden aportar juntos. Neslihan, con su perspectiva como exjugadora de élite, con su conocimiento táctico y su capacidad de inspirar a las jugadoras. Burak, con su experiencia como entrenador, su visión estratégica y su habilidad para sacar lo mejor de cada miembro del equipo. Es una combinación explosiva. Y por supuesto ha generado mucha expectativa entre los fans. Todos nos preguntamos cómo será su dinámica de trabajo, cómo se complementarán, cómo influirá su historia personal en su colaboración profesional. Ahora, seamos honestos. Trabajar con un ex no es fácil. Hay emociones involucradas, hay historia compartida, hay posibles roces y tensiones. Pero también hay una gran oportunidad de demostrar madurez, profesionalismo y la capacidad de dejar atrás el pasado para construir algo nuevo y positivo. Y creo sinceramente que tanto Neslihan como Burak son personas lo suficientemente maduras y profesionales para lograrlo. Ambos aman el voleibol, ambos quieren lo mejor para el equipo, y ambos saben que trabajando juntos pueden alcanzar grandes cosas. Además, no olvidemos que el voleibol es un deporte de equipo, y el éxito depende de la colaboración, la comunicación y la confianza mutua. Si Neslihan y Burak logran establecer una relación de trabajo sólida, basada en el respeto y el entendimiento, pueden ser una fuerza imparable. Por supuesto, habrá quienes especulen, quienes hagan comentarios maliciosos, quienes intenten crear drama donde no lo hay. Pero creo que lo importante es centrarnos en lo positivo, en el talento, la experiencia y la pasión que Neslihan y Burak aportan al voleibol. Además, seamos realistas, esta situación añade un toque de picante y emoción al mundo del voleibol. Todos estaremos pendientes de su desempeño, de sus decisiones, de sus interacciones. Y eso, al final, es bueno para el deporte porque genera interés, atención y debate. Pero más allá del morbo, lo que realmente importa es el impacto que Neslihan y Burak pueden tener en el equipo. Neslihan, con su experiencia en la cancha, puede ser una mentora invaluable para las jugadoras más jóvenes. Puede transmitirles su pasión por el juego, su mentalidad ganadora y su capacidad de superar obstáculos.
Burak, con su visión estratégica, puede diseñar planes de juego innovadores, identificar las fortalezas y debilidades de cada jugadora y crear un ambiente de trabajo positivo y motivador. Juntos pueden transformar este equipo en un contendiente serio al título. Pueden inspirar a las jugadoras a alcanzar su máximo potencial y a creer en sí mismas. Y pueden demostrar que incluso después de una ruptura sentimental, es posible trabajar juntos, construir algo grande y dejar un legado duradero. Así que atención a este equipo. Porque estoy segura de que nos dará muchas alegrías y muchas emociones. Y estemos atentos a la dinámica entre Neslihan y Burak, porque sin duda será fascinante verlos trabajar juntos. Esta noticia es un recordatorio de que la vida siempre nos sorprende con giros inesperados. A veces las personas que menos esperamos son las que nos ayudan a crecer, a superar nuestros límites y a alcanzar nuestros sueños. Y a veces las relaciones que terminan no significan un fracaso, sino una oportunidad de reinventarnos y de encontrar nuevas formas de conectar con los demás. Personalmente estoy muy emocionada por ver qué depara el futuro para Neslihan y Burak. Creo que tienen el potencial de hacer grandes cosas juntos, tanto dentro como fuera de la cancha. Y les deseo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Y ahora, antes de despedirme, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Neslihan y Burak pueden trabajar juntos de manera efectiva? ¿Qué esperan de este equipo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Para resumir lo que hemos hablado hoy, vimos cómo la noticia del reencuentro profesional de Neslihan Demir y Burak Kicilan ha sacudido el mundo del voleibol turco. Analizamos el potencial de esta colaboración, los desafíos que enfrentan y las expectativas que han generado. Recordamos que más allá del morbo, lo importante es el impacto positivo que pueden tener en el equipo y en el deporte en general. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el voleibol y por las historias que lo rodean. Y por último, pero no menos importante, los invito a dejarme sus comentarios sobre el vídeo, sobre Neslihan y Burak, sobre el voleibol turco, sobre lo que quieran. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Vale, un momento. No se vayan todavía. Que esto no ha terminado. Todavía tenemos mucho de qué hablar. Ya hemos desmenuzado la noticia principal, pero ¿qué tal si profundizamos un poco más? Vamos a darle un poco más de contexto, un poco de sabor a esta historia, porque créanme, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Primero pensemos en el equipo en cuestión. No les he dado el nombre, ¿verdad? Bueno, estratégicamente lo he dejado para el final. Digamos que es un equipo con una rica historia, un equipo con tradición, un equipo que ha estado en la cima y también ha saboreado la derrota. Un equipo que necesita un impulso, una renovación, una inyección de talento y experiencia. Revelar el nombre en este momento podría anticipar algunas reacciones y quiero que sigamos concentrados en la dinámica entre Neslihan y Burak. Imaginen la presión que tendrán, ¿no creen? No solo deben hacer funcionar su relación profesional, sino que también deben levantar a este gigante del voleibol. Pensemos ahora en Neslihan Demir Güler. Porque seamos honestos, su nombre es sinónimo de voleibol en Turquía. No es solo una jugadora, es un ícono. Su trayectoria es impresionante, campeonatos, premios individuales, participaciones en Juegos Olímpicos. Lo ha ganado todo. Su potencia en el ataque era legendaria, su capacidad de liderazgo indiscutible. Y su carisma. Uf. Una figura que atraía a las masas y que inspiraba a miles de jóvenes a practicar voleibol. Recordemos sus momentos más brillantes, esos remates imposibles que dejaban boquiabiertos a los espectadores, esas defensas espectaculares que salvaban puntos cruciales. Pensemos en su espíritu competitivo, en su determinación inquebrantable. Ella no solo jugaba voleibol, lo vivía, lo respiraba.
Y ahora esa pasión, esa experiencia, la transmitirá desde el banquillo. ¿Cómo influirá su presencia en las jugadoras? ¿Cómo las motivará? ¿Cómo les enseñará a lidiar con la presión? Y luego tenemos a Burak Kicilan. Un entrenador metódico o estudioso con una gran capacidad para analizar a los rivales y para diseñar estrategias efectivas. No es tan mediático como Neslihan, pero su trabajo habla por sí solo. Ha dirigido a varios equipos importantes, tanto a nivel nacional como internacional, y ha cosechado éxitos notables. Se le considera un estratega brillante, un técnico innovador que siempre está buscando nuevas formas de mejorar el rendimiento de sus equipos. Burak no es solo un entrenador, es un motivador. Sabe cómo llegar a sus jugadoras, cómo construir un ambiente de confianza y respeto mutuo. Y además tiene un ojo clínico para detectar talento y para desarrollar el potencial de las jóvenes promesas. ¿Cómo combinará su estilo de liderazgo con la experiencia y el carisma de Neslihan? ¿Cómo se dividirán las tareas? ¿Quién tomará las decisiones cruciales en los momentos clave? La clave aquí creo que está en la comunicación. Si logran establecer un diálogo abierto y honesto, si aprenden a escucharse y a respetarse mutuamente, pueden formar un equipo de trabajo imbatible. Pero si los fantasmas del pasado resurgen, si los celos y las rencillas personales interfieren en su labor, la cosa se puede complicar. Y por supuesto está la presión de la afición y de los medios de comunicación. Todos estarán pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada una de sus decisiones. Cualquier error será magnificado, cualquier desacuerdo será interpretado como una señal de crisis. Tendrán que aprender a lidiar con esa presión, a mantenerse enfocados en sus objetivos y a no dejarse llevar por el ruido mediático. ¿Qué tipo de entrenamiento implementarán? ¿Se centrarán en la preparación física, en la táctica, en la mentalidad? ¿Cómo trabajarán con las jugadoras más jóvenes? ¿Cómo integrarán a las veteranas? ¿Qué sistema de juego utilizarán? Hay tantas preguntas sin respuesta. Pero volviendo a la dinámica personal entre Neslihan y Burak, seamos un poco más atrevidos. ¿Cómo creen que será su primer encuentro en el vestuario? ¿Habrá tensión? ¿Habrá miradas incómodas? ¿Recordarán los buenos tiempos? ¿O tratarán de mantener la distancia y la profesionalidad? Es inevitable que haya un poco de todo, ¿no creen? Son seres humanos, después de todo. Y más allá de las especulaciones, lo que realmente importa es que ambos están comprometidos con el éxito del equipo. Quieren demostrar que son capaces de trabajar juntos, que pueden dejar atrás el pasado y construir un futuro brillante. Quieren inspirar a las jugadoras, quieren devolverle la alegría a la afición, quieren llevar al voleibol turco a lo más alto. En definitiva, esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un culebrón deportivo de proporciones épicas. Amor, desamor, reencuentro, ambición, presión, expectativas. Lo tiene todo. Y nosotros los fans estaremos aquí pegados a la pantalla, siguiendo cada capítulo con el corazón en un puño. Así que manténganse sintonizados porque esto apenas comienza. Y no olviden dejar sus comentarios, sus predicciones, sus opiniones. ¿Creen que Neslihan y Burak lograrán superar sus diferencias y trabajar juntos de manera efectiva? ¿Qué esperan de este equipo? Quiero saber qué piensan. Y recuerden, suscríbanse al canal. Porque aquí en este espacio, seguiremos de cerca esta apasionante historia y les traeremos todas las novedades, todos los análisis, todos los chismes. Todo lo que necesitan saber para estar al día con el mundo del voleibol turco. Hasta la próxima.